Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, ayúdanos a entender cómo está la obra tuya en la tierra. Ayúdanos a entender qué sucedió con la iglesia que restauraste en 1830 en Cruz de Oro. Amén. Pues, ¿qué pasó con la iglesia que Dios restauró en 1830? En 1844, muchas personas enojaron con chismes opuestos al profeta José Smith y la restauración. Y él fue llevado a la cárcel en Cartago, Illinois, con otros para dar fin al disturbio y las contenciones. La noche antes de ser llevado, José Smith, hijo, dijo: adiós, hermanos, adiós al pueblo que he amado. Estoy yendo como un cordero al matadero. Dios había notificado a José que iba a morir, pero no lo causó huir. En el viaje a la cárcel saliendo de Nauvoo, José dijo a su hermano Jairo: pues, hermano Jairo, necesitamos poner nuestras cabezas en la tierra. Tenemos que derramar sangre por esta gente violenta. Ellos quieren sangre y si no consiguen la nuestra, pedirán la de nuestras mujeres y niños. Ellos se fueron para preservar la paz. Ellos fueron matados por la gente, pero jamás renunciaron sus testimonios de la restauración o del libro de Ramón. El 24 de junio de 1844, encarcelados, ellos fueron matados, sin protección de las autoridades. La iglesia se quedó atónita. Perdieron su líder y profeta por pecado de la gente. Después hubo división en la iglesia acerca de quién tendría autoridad. Brigham Young, presidente de los 12 apóstoles, vino a tener autoridad en la iglesia, conocida como la Iglesia de Cristo de los Santos Últimos Días. Él guiaba al oeste, al estado de Utah, la porción más grande de la iglesia en Nauvoo, algunos 16,000 personas. Pero sabemos que Brigham Young enseñaba poligamia y la iglesia original no. También Brigham Young enseñó la doctrina de redención por la sangre de uno. O sea que la sangre de Cristo ya no era suficiente para salvar a uno, sino que tenía que morir para recibir perdón. Entendemos que la iglesia Sud salió del camino a su propia senda. Y muchos otros hombres también se levantaron tratando de guiar la iglesia, incluyendo Santiago Strang, Lyman White, Sidney Rigdon, Alpheus Cutler y Guillermo Smith, que es hermano del mártir. Pero finalmente un grupo numeroso de fieles retiró toda confianza de cualquier y de toda relación por pretender ser conductores o guardianes o sucesores en la presidencia de la iglesia, y recibió dirección divina de reorganizar la iglesia. Ellos eran Jason Briggs, Zenas Gurley padre y Guillermo Marx, que fueron figuras instrumentales en la organización de la iglesia, que recibió José Smith III como profeta. Rápidamente vamos a revisar esos tres personas. Jason Briggs ayudó a establecer una congregación de la iglesia regional en Beloit y presidió durante los años 1840. Y después de la muerte de José Smith, la congregación de Briggs de Beloit se afiliaron con la congregación presidida por Brigham Young hasta 1845 o 46. Y de allí en adelante anunciaron la dirección de Young y aceptaron de Strang en el norte, y permanecieron adheridos a esta organización hasta los principios del año 1850. Pero luego la congregación de Beloit se asoció con la relación de Guillermo Smith, porque como lo decía Smith, él estaba a la cabeza de su gente únicamente como un guardián en espera de José Smith III. Por fin quedó confundido a quién tenía razón, hizo lo que hizo José en 1820. Se fue a orar. Entonces, el 18 de noviembre de 1851, mientras él oraba en un pradero cerca de Beloit, Briggs recibió una revelación en la que se le dijo: y debido a que me has preguntado en fe acerca de Guillermo Smith, esta es la respuesta del Señor tu Dios acerca de él. Yo al Señor le he prometido representar el heredero verdadero a la presidencia del sumo sacerdocio por razón de la fe y las oraciones de su padre y sus hermanos, José y Jairo, las cuales me vinieron ante mí por él, y para respetar la ley del linaje, por la cual el sumo sacerdocio es transmitido en todas las generaciones cuando organizada en quórums. Yo los daré mi espíritu, y en mi propio debido tiempo llamaré la descendencia de José Smith, y levantaré uno que será poderosa y fuerte, y él presidirá sobre el sumo sacerdocio de mi iglesia.
y después de muchos años estas cosas se cumplirán, dice el Espíritu. Esta comunicación fue compartido con los miembros de la iglesia en Beloit. Ellos recibieron confirmación a través del Espíritu Santo. Entonces ellos decidieron enviar a algunos ancianos a visitar y entregar copia de este mensaje a las congregaciones originales de la iglesia y compartir con ellos la decisión tomada por la congregación. Entonces, con entusiasmo, estos hombres visitaron congregaciones cercanas que habían sido antes engañadas. Donde quiera que se fueron, los fieles recobraron valor y esperanzas. David Powell, presidente de Beloit, entregó personalmente una copia de este documento a la congregación de los miembros de Yellowstone, estado de Wisconsin. Zenas Gurley, padre, en el verano de 1850, bautizó a los miembros que formaron el núcleo de la congregación de Yellowstone, que con tiempo llegó a ser numerosa y próspera. Vamos a hablar ahora de Zenas Gurley, el pastor de esta congregación. Él fue bautizado en 1838. El junio del mismo año fue ordenado anciano. Y cuando estuvo en Far West fue ordenado 70. Él también aceptó el liderazgo de Santiago Strang. Fue en diferentes misiones. Más tarde fue nombrado para presidir sobre la congregación en Yellowstone. En 1851 los miembros se dieron cuenta de que Santiago Strang y otros habían comenzado a predicar y practicar la poligamia y otras doctrinas en que ellos no podían apoyar. Inmediatamente ellos escribieron, firmaron y publicaron una protesta que ya no querían estar con ellos. Entonces, al mostrarlo, empezaron a orar y recibieron la siguiente comunicación divina. En mi propio y debido tiempo, yo, el Señor, llamaré al joven José, el hijo del profeta martirizado, para que conduzca a mi pueblo en la iglesia, porque él es el verdadero heredero para sucederlo. Por consiguiente, protestad y manteneos alejados a todos aquellos pretendientes a la presidencia, porque todos ellos son impostores. Más o menos en este tiempo, entonces llegó David Powell de Beloit con la copia de la instrucción y revelación que Jason Brake recibió, que también dijo lo mismo, que Dios iba a llamar la descendencia de José Smith. Entonces ellos esperaron, y cuando la congregación en Yellowstone recibió la noticia, hasta que ellos tuvieron dones de lenguas, una niña hablando en lenguas, ellos tuvieron la presencia del Espíritu Santo en gran poder para entender que esto fue lo que Dios quería: unir las congregaciones y esperar la llegada de José Smith III. Y eso es lo que pasó. Entonces, ellos hablan de lo que pasó con José Smith. Y dice aquí que los miembros de la iglesia tuvieron esperanzas que el hijo de José Smith vendría a asumir el derecho legal como profeta y presidente de la iglesia. Pensaban que José Smith III iba a llegar, pero 5 años pasaron que no llegó José Smith III a la conferencia de estas dos congregaciones que se reunieron para esperar, y ellos reorganizaron la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con José Smith III? Entendemos que las personas de la congregación, de la conferencia de la iglesia organizada, llegaron para invitar a José Smith III que sea el profeta. Y ellos llegaron precisamente varias semanas después de que el joven José Smith había recibido la visita de Jorge Smith y Rusty Snow de la iglesia de Utah, que también quería rogar al joven José que fuera a Utah para presidir sobre ellos. Y José Smith III escribió más tarde, en el año 1859, la cuestión de mi relación con el trabajo de mi padre ya fue determinada. La última pregunta que quedó es: ¿con cuál trabajo debo llegar? Este fue determinado por una manifestación espiritual que yo recibí, semejante a los otros que yo había recibido. Esa manifestación fue como sigue: los miembros que se organizaron en Zarahemla y en otros lugares son la única persona organizada de la iglesia que yo acepto. Yo les he dado a ellos mi espíritu.
y continuaré dándoselo mientras ellos permanezcan fieles y humildes. Y por fin vamos a hablar de Guillermo Marx. Él pertenecía a la iglesia original desde los años de Nueva York. Trabajaba en la ordenación en los primeros días de 1859. Y él fue escogido como presidente de la estaca de Nauvoo desde su fundación en octubre de 1839. Un hombre muy fiel y de gran significado, una declaración que fue hecha en la Conferencia General de Nauvoo en 1844 por Brigham Young, en relación con el oficio de Guillermo Marx en el sacerdocio. Dijo Brigham: durante un culto de oración en la Santa Cena en esta conferencia, la congregación experimentó una infusión del Espíritu de Dios. El don de profecía fue manifestado y alguien lleno de este don se dirigió a Guillermo Marx en estas palabras: esto dice el Señor, oh, tú, hombre del Señor, en tiempos pasados te sentaste con mi siervo José Smith, hijo, el vidente, y en tiempos próximos te sentarás en el concilio con su hijo. Cuando llamé a mi siervo José, el mártir, él estaba solo como un árbol, pero cuando llame a su hijo, él será como parte de un bosque. Guillermo Marx se levantó emocionado y exclamó: yo sé que esta manifestación está hecha por el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu que los santos fieles experimentaron cuando por primera vez recibí el Evangelio en el estado de Nueva York. Es el mismo Espíritu que experimentamos en Kirtland y en el estado de Missouri y en Nauvoo cuando nosotros vivimos en rectitud delante del Señor. El éxito de la vida y ministerio de Guillermo Marx había sido predicho por una visión espiritual dada a José Smith, el mártir en Far West, estado de Missouri, 1838. De esta manera, José Smith dijo: yo le diré al hermano Marx que yo lo vi en una visión cuando él iba por un camino mientras él fue perseguido de cerca por innumerables enemigos. Y cuando estos enemigos hacían tremendo ímpetu sobre él, pareciendo obtener alguna ventaja en su contra, más o menos a ese tiempo llegó un carro de fuego, y cerca del lugar, aún el ángel del Señor alargó su brazo al hermano Marx y le dijo: tú eres mi hijo, ven aquí. Inmediatamente él fue arrebatado en el carro, escapó triunfalmente de ellos, y el Señor le dijo de nuevo: yo te levantaré para hacer bendición a mi pueblo. Ahora los detalles de todo este asunto no pueden ser escritos en este tiempo, pero evidentemente la visión se me dio para que yo supiera que la mano del Señor estará en su favor. Así es que en 1860, el 6 de abril, llegó el hermano José Smith III, el hijo de José Smith, el mártir, con su madre Emma, a la conferencia de la ordenación. Y José Smith III dijo: yo no vine aquí por mí mismo, sino por la influencia del Espíritu Santo. Durante tiempos pasados yo he estado recibiendo manifestaciones espirituales indicándome la posición que ahora voy a asumir. Yo he venido obedeciendo a un poder no al mío, y yo seré gobernado por el poder que me envió. Así él asumió la presidencia y de ser profeta de la iglesia reorganizada de los santos últimos días. Y él fue seleccionado porque 3 veces él fue apartado por su padre públicamente, designado. Y ellos tenían evidencias de esto. Una vez en la oficina y cuarto del concilio arriba de la tienda de ladrillo en Nauvoo, cuando él era chico. También en una reunión pública con muchas personas presentes en 1943 en Nauvoo, alguien preguntó a José Smith: ¿quién sería el profeta si él muriera? José Smith, el hijo, estuvo con él en el escenario por el púlpito. Su padre dio vuelta para contestar la pregunta y apuntándolo a su hijo dijo: allí está el sucesor. Este testimonio fue dado en el corte en 1993 por Juan Carter, padre que vivía en Utah en 1850. Así es que hay muchas razones por creer que José Smith III fue el sucesor legítimo y que Brigham Young, aunque tenía un montón de personas, cambió doctrinas. Pues lo que queremos no seguir hombres. Queremos entender que Dios estableció algo muy especial en 1830 y sigue de pie en las iglesias de la Restauración, conocida como la reorganizada, o ahora en grupos de la Restauración. Y esto es lo que pasó con la iglesia
Y lo que pasa contigo es que Cristo te llama para que le siga. Que Dios le bendiga. Amén.